que veíamos a los niños, vienen todos de una misma escuela en donde el lema es no solamente ir a la escuela es estudiar, sino también divertirte. ¡Ah, qué bonito! Y ya la está viendo usted en pantalla, es nuestra fisioterapeuta de cabecera Isabel Cortés, que ya está lista para continuar con nuestra terapia física. ¿Sí ¿La o no? segunda parte? La segunda Muy parte. bien. La segunda parte. Porque no todas las segundas partes son malas. ¿No, Isa? Tienes toda la razón, Jackie. Además Generalmente. Ah, de no que, es cierto. además de que, bueno, pues, ¿se acuerdan que les había dicho la semana pasada que íbamos a revelar algunos tipsitos? Bueno, pues todos estos ejercicios es algo que generalmente la persona no sabe, no tiene en cuenta, no lo puede realizar y por eso las lesiones, pues, caen en la recidiva, que es cuando te lesionas y ¿En la vuelves qué? recidiva. A ver, explíqueme. Ajá, el es término, cuando estás en una lesión y vuelves y caes en la lesión y vuelves y caes en la lesión Ok. entonces dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo estoy yendo a fisioterapia, si Ok, estoy yendo a ok. rehabilitación, bueno, pues lo que está pasando es que no se está trabajando la estabilidad de los ligamentos como debe de ser. Como recaídas. Exacto, como recaídas. Pues recordemos que los ligamentos son los que nos ofrecen estabilidad a la articulación y son los encargados del trabajo propioceptivo, que en algún momento estuvimos hablando de eso, ¿se acuerdan? La propiocepción. Sí, ¿cómo olvidarlo? Es el sentimiento de tu cuerpo en el espacio. Exacto, Ándale. muy Muy bien, mi bien. querida Isa. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la segunda parte de los ejercicios. Y bueno, pues me voy a parar. Recuerden que en programas pasados estuvimos hablando que trabajamos sobre este tipo de terrenos inestables. Bueno, aquí estamos viendo todo lo que son los ligamentos, que es los ligamentos colaterales de rodilla, que es justamente los que vamos a intentar fortalecer Ok. ahora. Estos ejercicios que voy a hacer en un momento van a ser ejercicios para las personas que ya pasaron todo ese cuadro agudo, que pueden realizar todos estos ejercicios y que no van a tener ningún problema en una recaída, que ya el ligamento está completamente estable. Nos va a ayudar tanto para la musculatura como para los ligamentos. Ahí los vemos muy claros, el colateral interno y el colateral externo. Importantísimo, las consideraciones para las lesiones de ligamento. Recordemos que siempre debemos de aplicar frío. Una vez sintamos como esa ruptura, ese jalón, esa distensión, esa molestia, o cuando se nos desvía la rodilla en algún ejercicio en el gimnasio, bailando, corriendo, frío de inmediato. Frío por 7 minutos y esto lo vamos a hacer los 2 primeros días. Calor, ¿en qué caso? Calor cuando hay etapa crónica, cuando ya la lesión ha pasado más de 2 meses, 3 meses y todavía seguimos con una pequeña molestia. O en la segunda fase, ¿qué quiere decir? A partir del 3er día. Ya empezamos con el calorcito. El vendaje estabilizador, podemos recurrir a vendajes elásticos compresivos o podemos recurrir a las famosas cintas que hay ahora en el mercado. En mi caso, bueno, yo utilizo el Dynamic Tech, que me gusta muchísimo. Es una cinta estabilizadora y nos ayuda muchísimo con esto. La propiocepción, que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita para que tengamos justamente esa estabilidad y trabajar el gesto deportivo. Propiocepción. Propiocepción, Muy bien. exactamente. Entonces, ahora sí nos vamos a ir con los ejercicios. Excelente. Sí, ya me para no acordé tardarnos mucho. de esta esponjita. Exacto. Entonces, ¿se recuerdan que la vez pasada Jorge me estuvo jalando con una liga que yo Sí. traía la A mí liga no hacia se me acá? olvida, ¿eh? Sí. Tú la estuviste jalando. Pero muy bien. Entonces, pues vamos a hacer el mismo Pero muy bien, ejercicio, dice Jorge. nada más que vamos a tener la pelotita en la mano, vamos a bajar, ¿sí? Y vamos a Ay, regresar. Oye, está muy difícil. ¿Viste? Isa. Miren la estabilidad, cómo mi rodilla juega en el terreno Sí. inestable, ¿sí? Vamos al frente y regresamos. Mucho ¿sí? control. Mucho, es una estabilidad total. Ahora es Mira, liga invisible. Mira, ahora es liga invisible. Exacto. A veces eres tan creativo. Ahí ¿A veces? está. ¿Sí? Pues todo ese tipo de ejercicios nos ayudan con una estabilidad total, que cuando, por ejemplo, estemos corriendo en el fútbol, Ajá. pues obviamente la rodilla va a responder. ¿Por qué? Porque con estos ejercicios lo que hacemos es que los ligamentos le mandan información al cerebro y le dicen más o menos dónde está la posición de la rodilla. Ok. Entonces el cerebro manda una respuesta para estabilizar justamente la articulación, haciendo un efecto sobre los ligamentos. Oye, no está fácil la estabilidad, ¿verdad? No está nada fácil. De hecho, yo los empiezo de esta manera, con la rodilla acá y llevar el baloncito nada más a un lado y al otro, a un lado, al otro, así, para mantener Ok. la estabilidad. Exacto. O pararse como haciendo movimientos de las rodillas, todo este tipo de cosas. ¡Pum! ya que me quiere quitar el balón. Muy bien, ahora voy con el segundo ejercicio. Este Ok. es un poquito rudo, yo voy a quitar. ¿Lo puedo poner acá? Vas, Jorge. No, yo a los rudos Ahí no le también. entro. Es de rudos. Ok, ahora voy a Yo soy poner técnico.
Nada más en la lucha libre. Bien, vamos a subir sobre el balancín. Vamos a llevar la rodilla al pecho, esto, y bajamos atrás. 1. Como ¿sí? desplante. Exacto. Ok. 2, ¿sí? ¿Ven cómo la rodilla hace este tipo de juego? Y no hay prisa, te estás tomando tu tiempo también, ¿no? Para hacerlo con control. Despacio, con control, la idea es estabilizar. Generalmente los niños empiezan a sufrir muchísimo de este tipo de problemas de ligamentos, de dolores en la rodilla, porque no les trabajan la propiocepción ni la estabilidad. Pura musculatura. Y bueno, la musculatura no es la que estabiliza, es el ligamento. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo mismo con el otro, 1 y bajamos. ¿Ves? Sí, porque luego piensan que entre más fuerte te veas o entre más masa muscular, digamos que Salud. vas a evitar lesiones, etcétera, y no. O sea, es un todo, no nada más es la masa muscular. Exactamente, es un todo. La articulación trabaja con la musculatura y con los ligamentos. Entonces hay que como impulsar, ¿sí? O como estimular ambas cosas. Es Yo como... sé que quieres intentarlo, Jorge Álvarez. No, es lo que iba a comentar. Para los que no estén familiarizados con esta, pues directamente, primero en el suelo, ¿no? Intentarlo en el suelo y luego ya que es un poco Con el más difícil balancín. así. Sí, claro, por ejemplo en el suelo yo los ponía así, en un pie nada más, y lo que hacemos es generar inestabilidad, hacer por ejemplo una X con el balón. Bajamos, subimos, todo esto, y eso nos ayuda justamente a tener que maniobrar y que la articulación se estabilice, ¿sí? ¿Qué pasa con los ligamentos? Algo muy importante, es como cuando tu madre te dice, tráeme las llaves. Y tú le dices, Así me dice a mí, en ese tono y todo. pues A mí, ¿dónde Ricky. están las llaves, no? Ajá. Pues están en el cajón. ¿Cuál ¿Cuál cajón? cajón? ¿No? Entonces, pues no encuentras las llaves. Bueno, pues lo mismo pasa con la rodilla. O sea, avísame en dónde está la rodilla, en qué posición. Ok. Por ejemplo, en los bailarines es muy bonito también porque, por ejemplo, el bailarín generalmente hace todo este tipo de técnicas, ¿sí? Todo lo que son los relevés, los pliés, todo este tipo de cosas. Entonces, si lo trabajas aquí, la rodilla va a empezar a tener esa información hacia el cerebro de dónde está la Tal articulación. vez es un poco más complejo que alguien pues se convierte en bailarín de la noche a la mañana, pero por ejemplo, me estás recordando en las clases de yoga, también tienes algunas posturas, la del árbol, etcétera, que te ponen justamente a trabajar tu equilibrio, ¿no? Y esto, Claro. aunque estás más estático, ¿también te serviría? Sí, claro, por supuesto. El equilibrio en todo es importante, en absolutamente todo. Incluso la propiocepción no solamente se trabaja en la rodilla o en el tobillo, también se trabaja en el hombro. Entonces, por ejemplo, cuando hay lesiones de hombro, pues generalmente lo que hacemos es que ponemos el nadador sobre el balancín con el hombro, ahí lo están Ok. viendo, y tratamos de hacer los nadador movimientos. ok, es el ¿sí? movimiento que vas a hacer. Ajá, y este es el hombro que se está trabajando, el Ya. que necesita la estabilidad. Ok. Todo ese tipo de cosas se trabajan. Otro ejercicio súper importante y súper bueno para, ahora sí que los niños que trabajan mucho en el fútbol, los que están empezando, es la estabilidad a la hora de correr. Entonces, por ejemplo, podemos hacer este ejercicio. Vamos a hacer 1, 2, 3, salto y me sostengo. Pero salto como con flexión. Sí, o sea, saltas y lo estabilizas. Ah, ok. Ajá, puedes como quedarte arriba o puedes intentar bajar, ¿sí? Ya. O sea, la idea es que tengas este juego. Lo puedes hacer estable acá o lo puedes bajar acá Que y es vuelves más a subir, complejo. que es más complejo. Haciéndolo mal puedes llegar a torcerte, ¿no? ¿Perdón? Haciéndolo mal puedes llegar a torcerte. Sin rodilla por sí. una mala ejecución. Y por eso es que cuando tenemos una lesión de ligamento, pues vamos a fisioterapia y pues no hay una cicatriz así, y dices, pero ¿por qué si yo ya fui a las terapias? Porque no le enseñaste a tus ligamentos la posición en la que juegas o en la que O te sea, hay manejas. que cambiar de fisioterapeuta. Yes, conmigo. Aprovechando el gol, dice. El gesto deportivo es muy importante, ese sí se los voy a mostrar de frente. Gesto deportivo. El gesto deportivo, por ejemplo, supongamos en el fútbol, el gesto deportivo. Entonces, por ejemplo, estamos corriendo y vamos a hacer los cruces. Entonces, 1, 2, 3, acá y cruzamos. Como que estuviéramos tirando el balón. Acá y cruzamos. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas, todo el gesto deportivo, lo que les mostré ahorita de la nadada. ¿Sí? O sea, dependiendo, perdón que te interrumpí, dependiendo del deporte que desarrollas o que practicas o al que te dedicas o nada más por hobby, va a ser los movimientos que vas a realizar con esta terapia. Exactamente, tienes que hacer no sé mucho de béisbol, pero como ejemplo, A ver. por ejemplo, Si en el levantar béisbol el pie pichas o acá con cachas el o bat, bateas. O todo dejas este batear. tipo de cosas. Que pichas, cachas o bateas,
o dejas batear, dice Ah, Jorge bueno, Álvarez. sí, mejor me dejan Pero no batear. necesitas practicar esos deportes para hacer los ejercicios, puedes hacer todos. Sí, de hecho Pero sirven, para sirven lesionarte, cualquier- Sí, si no lo haces necesitas bien, hacer sí. nada para lesionarte. Luego caminando y te lesionaste ya, Jorge Con una Álvarez. cáscara de plátano. Con un doblez de Incluso el pie. fortalecimiento, después de que lo hacemos como en un terreno estable, como por ejemplo lo que son todo este tipo de ejercicios, ya los tenemos que hacer también luego sobre terreno inestable. Esto, ¿sí? Esto acá. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a hacer toda la estabilidad y la rodilla empieza a mandar información al cerebro de la postura y la posición de los ligamentos. No es lo mismo que tú seas un nadador y te lesiones la rodilla a que seas un futbolista y te lesiones la rodilla. Por eso hay que Ciertamente. trabajar el gesto deportivo. Bien. ¿Cómo me se llama gustó para mucho. los que quieran comprar esto? Cosito. Sí, cosita. ¿Me da un cosito? No. Un cosito esponjoso. Bueno, pues el nombre es balancín. Balancín. ok. Balancín. Hay discos de inestabilidad que son como del material de las pelotitas. Esto, ajá, y son discos. Hay otros que son como estos que son foamy. O el Bosu. También, exacto. El Bosu es supremamente inestable, entonces para cuando no hay lesión y queremos prevenir como todas las lesiones en el fútbol y en todos los corredores y los bailarines, el Bosu es excelente para proporcionar una inestabilidad y bastante fuerte, que es la Ahorita inestabilidad ya hay del Bosu. muchos gadgets, llamémosle así, ¿no? Para el deporte. Me ha tocado ver en el gimnasio a mí una como cama elástica, en Ajá. donde haces justamente los desplantes, pones primero, ¿no? Ah, la claro. cama elástica y el otro en fijo. Y así es como creo yo, estoy Sí, trabajando. en de hecho, inestabilidad. la cama no me había enterado, elástica- me enteré hoy, fíjate. De hecho, la Son cama las elástica es cosas. un terreno inestable. Ajá. Entonces, es más, yo cuando la gente no tiene como de, ay, todavía no tengo el balancín y me urge, entonces yo les digo, bueno, coloquen 2 almohadas en el piso, pongan el pie y ahí la almohada va a estar haciendo como esas Practicidad. inestabilidades. Muy Gracias, bien. Isabel. ¿Tus redes sociales o a dónde se te puede contactar? Claro que sí, mis redes sociales www.aficionados.com y también en el canal de YouTube, pues ya están todos los videitos, ¿sí? Para los que tienen alguna lesión y lo puedan buscar también como aficionados y el Twitter también como aficionados o como Isabel Cortés, tengo los dos. Muchísimas Gracias. gracias, querida Isabel. Es momento de hacer una pausa, pero volvemos con más. Así Jorge. es. Tú mientras practica con el Con- balancín.